El salmista dice que tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando celebraban con su vino y con su mosto. Cuando veníamos para acá me enteré de que ahora son las fiestas del barrio y pensaba en la alegría que Dios pone en nosotros, en que nos deleitamos estar ante su palabra con el pueblo de Dios antes que en cualquier otra celebración. Y bueno, ya nos hemos presentado, pero quiero contarles de Elba y de mí. Hemos venido a servir al Señor en España hace casi cinco años y nos deleitamos en estar con ustedes, sobre todo compartiendo cosas de matrimonio. Nosotros tenemos ya 40 años de casados, casi. En febrero cumplimos 40 años y hemos vivido muchas cosas. Tenemos 3 nietos, tenemos 3 hijos, tenemos 6 nietos. Nos hemos equivocado mucho, pero hemos aprendido mucho también, sobre todo de la palabra de Dios. Esta mañana leía, el Señor me sorprendió con el Salmo 139 y dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican como la arena del mar. Y bueno, hoy he venido a hablarles de uno de esos pensamientos de Dios. Se trata de la sexualidad, de la intimidad, algo hermoso que ha hecho Dios. Tristemente, es uno de los regalos de Dios que más ha distorsionado el mundo. Por eso nosotros necesitamos hacer lo que dice Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este mundo, no tomemos la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Oigan qué interesante. Pablo dice: no se acomoden, no tomen la forma de lo que enseña el mundo, sino que ustedes tienen que hacer algo que es intencional, algo que requiere un esfuerzo. Es que tu entendimiento tienes que transformarlo para que puedas entender cuál es la voluntad de Dios, qué quiere Dios para ti, porque eso que Dios quiere para ti es bueno, agradable y perfecto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y yo tengo que decidir si yo creo lo que dice la palabra de Dios o si yo creo lo que me han enseñado. Y bueno, y nuestra mente, nuestro entendimiento en temas de sexualidad está muy, muy influenciado por el mundo. A mí, nadie me enseñó sobre sexualidad. En mi casa no se hablaba de eso. De hecho, muchas iglesias ni siquiera hablan de eso. En el colegio me enseñaron una que otra cosa, alguna que otra teoría, pero todo muy lejos de la voluntad de Dios. La mayoría de las cosas que yo aprendí fue, tristemente, viendo películas porno. Tristemente, de un compañero, tal vez era un amiguito, que me explicó, entre comillas, el tema. Probablemente él sabía menos que yo. Pero yo me he quedado con muchas de esas ideas y ha sido a través de los años transformando mi entendimiento en base a la voluntad de Dios que he podido entender, cambiar, purificar esto. Por eso quiero traerles
hablarles de ese aspecto que debemos transformar en nuestra mente, que es la sexualidad. Pero quiero, antes de entrar, que veamos el contexto en el que tú y yo vivimos. Tú y yo vivimos en una revolución sexual. Estamos en el medio de una revolución sexual que no ha terminado, no ha terminado. Esa revolución sexual empezó a mediados de los años 60. Empezó con la invención de la píldora anticonceptiva. Ahí hubo una transformación, esa fue la bisagra del pensamiento, del entendimiento del sexo en la humanidad. Desde siempre, sexo significaba hijos. El sexo tenía un problema, entre comillas, o una amenaza, y era el tener hijos. Pero con la invención de la píldora, eso cambió totalmente. Ahora es sexo sin hijos. ¡Wow! Eso fue enorme. Eso fue en los 60, pero resulta que en los 70, en España se dio más tarde, se dio en los 90. Los abogados, los congresistas veían que el divorcio era algo tan difícil, tan complicado, tan dramático, tan traumático, que ellos dijeron, pero ¿por qué no facilitamos el divorcio? ¿Por qué no hacemos esto algo mucho más sencillo? Que si ellos están de acuerdo, pues entonces terminamos el contrato matrimonial. Ellos inventaron este término. El matrimonio es un contrato. El matrimonio no es un contrato, vamos a ver más adelante. Durante toda la historia de la humanidad, el matrimonio ha sido un pacto, no un contrato. Pero estas personas definieron que el matrimonio era un contrato y como tal, como las dos partes están de acuerdo, pues se termina el contrato. Bueno, luego vino la legalización del aborto. Ahora ya, aunque existía una píldora anticonceptiva, aún así, si quedas embarazada, no te preocupes, porque total, lo que tienes en tu vientre es un grupo de células. Fíjense cómo la revolución va tomando cuerpo y va entrando en la mente de la sociedad y tristemente en nuestras mentes también. Se normalizó el aborto. Entonces, bueno, luego las personas dijeron, pero mira, yo tengo la solución para que no haya divorcios. Y es que no nos casemos. Entonces, vamos a empezar a vivir juntos y si resulta que nos llevamos bien, que no hay mucho peligro de divorcio, pues entonces nos casamos. Ahora resulta que el matrimonio está sujeto, dependiente de cómo se lleven, principalmente en cuanto al sexo, esta pareja. Y ya cuando entramos en los 2000, ya ese modelo anticuado de matrimonio ya estaba listo para ser totalmente desechado. Pero dijeron, no lo desechemos, eso es muy bonito. Lo que tenemos que hacer es redefinirlo. Porque ¿por qué tiene que ser, como siempre hemos hecho, un hombre y una mujer? No, mejor cambiemos el modelo. Y entonces empezó esta onda
esta ola de homosexualidad. Entonces, llegamos hoy a nuestros días y ese modelo ahora es flexible. Ahora es flexible. Y ya se está empezando a hablar de por qué tienen que ser 2, por qué no 3 o 4. Si nos amamos todos, pues entonces hagamos legal el poliamor. Ya se está discutiendo de poliamor. Y otro también dirá, si yo, que tengo 40, amo a esta niña de 10, ¿por qué no? ¿Por qué no? Miren por dónde vamos. Miren por dónde vamos. Es que estamos en medio de una revolución. Esa revolución no ha terminado. Muchos de nosotros nacimos en esa revolución. Por tanto, no nos damos cuenta, como el pez que no se da cuenta que está mojado. El pez está en la pecera, esa es su naturaleza. Esa revolución ni siquiera está cerca de terminar. Ni siquiera está cerca de terminar. Así es que por eso tenemos que poner nuestros ojos en el diseño de Dios. Todo el tiempo. Tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros, que es buena, agradable y perfecta. Para muchos de nosotros, aún viviendo en medio de esta revolución, de una sociedad tan liberal, para muchos de nosotros es incómodo hablar de sexualidad, hablar de intimidad, como si no hubiera sido Dios el que diseñó esto de la intimidad. A nosotros muchas veces nos da cierto temor, cierta vergüenza hablar de esas cosas, pero a Dios no le da vergüenza. A Dios no le da vergüenza. Él lo hizo. Y es tanto así que Dios hizo un libro hablando solamente de intimidad sexual. Hay muchas cosas importantes en la palabra, en la vida del creyente. La oración, el cuidado de la crianza de los hijos, pero Dios no hizo un libro para esos temas tan importantes, el manejo del dinero. Pero Dios sí hizo un libro para eso, para el tema de la intimidad. Y le puso un nombre muy especial, el Cantar de los Cantares, que quiere decir la mejor de las canciones. La mejor de las canciones, dice Dios que es esa. Y en este libro, el autor habla abiertamente, sin tapujos. El autor habla de lo deliciosos que son los labios de su mujer, y su lengua, y sus senos. Lo dice abiertamente. La versión Reina Valera, como fue traducida ante tanto tiempo, usa algunos eufemismos. Pero habla en forma poética del jardín de ella, de su monte. Y no tenemos que hacer mucho esfuerzo para entender que está hablando del área pública de la mujer. Y él dice que le gusta ir ahí y oler, le gusta cómo huele. Entonces, tenemos que hablar abiertamente, celebrar el diseño de la sexualidad de Dios. Ella dice, cuando él habla de su jardín, ella dice que ella quiere que él vaya y coma. Que él vaya y coma. Dios le da mucha importancia al erotismo, al sexo.
quiero hablarte de eso. El juego que hicimos de las tarjetas buscaba saber cuánto nos conocemos el uno al otro. Cantamos también, tu gran amor conocí. Esa palabra la usamos mucho, mucho. En la Biblia, bueno, de hecho en el Antiguo Testamento solamente esa palabra se usa más de 900 veces. La palabra conocer, pues no me había fijado. Sí, es la palabra yadá en hebreo. Para nosotros en español, conocer es muy amplio. Yo puedo decir, yo conozco a Pedro Sánchez y yo sé que él no va a negociar eso. Sí, yo conozco a Pedro Sánchez. O yo puedo decir, yo conocí a Alejandro Sanz una vez, nos tocó juntos en una cena y nos tocó cerca el uno del otro. Sí, esa es una manera de conocer. Y también yo puedo decir, yo conozco a mi hijo y yo sé que esta noticia le va a hacer mucho, mucho daño. Yo no conozco a Pedro Sánchez y a Alejandro Sanz y a mi hijo de la misma manera. Pero en español decir conocer abarca un espacio muy amplio, un espectro muy amplio. Pero yo quiero llevarte a la Biblia y hablarte de esa palabra, yadá, que es tan frecuente. Y bueno, la primera vez que aparece en la Biblia, Génesis 4:1, cuando dice, y Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. No fue que se la presentaron, hola, mucho gusto, soy Eva. No, ese yadá implica un conocimiento cercano, una intimidad. Génesis 4:17, inmediatamente. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y le dio a luz a Enoc. Mateo 1:25, hablando de María. Pero José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo Jesús. Entonces, no solamente habla de un conocimiento y no solamente habla de intimidad sexual, habla de una cercanía, de un saber por experiencia propia, de un discernir, de reconocer algo. Yo conozco a Pedro Sánchez y yo conozco a Alejandro Sanz, pero yo no los yadá a ellos. Vuelvo al Salmo 139. Y es hermoso como Dios habla de cómo Él nos conoce. Salmo 139:1. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, Señor, ya tú la sabes toda, ya tú la conoces toda. Aún antes de que yo hable. Y dice el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no es que no lo puedo entender. Así nos conoce Dios. Así de cercano está Dios de nosotros. Él nos yadá a nosotros. Pero Él quiere que nosotros le yadá a Él. Jeremías 9:24. Mas alabes en esto el que me hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Las dos cosas. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová,
Eso es lo que Él quiere, que nosotros le conozcamos. No que estudiemos teología y sepamos muchas cosas sobre Dios, sino que conozcamos a Dios. Que tengamos intimidad con Él, que tengamos yadá con Él. Eso es lo que busca. Tu gran amor conocí. No es conocí sobre tu amor. No, es el amor de Dios lo que tenemos que conocer. Abrazarlo, hacerlo nuestro, tener intimidad. Ahora bien, déjame seguir con el tema de conocer ahora en el Nuevo Testamento. Dice el Señor Jesucristo que la vida eterna, Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De eso se trata, de la vida eterna, se trata de una intimidad. De nuevo, no se trata de aprenderme de memoria la confesión de fe, no se trata de estudiar teología, se trata de conocer a Dios, no sobre Dios, sino conocer a Dios. Perdón. Y en la medida en que yo conozco más a Dios, se hace más real en mí lo que Pablo dijo en Filipenses 3:8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Mientras yo voy más conociendo a Dios, las cosas del mundo van perdiendo valor para mí, van perdiendo valor. Y dice el Señor, 1 Juan 2:3-7, el que dice, dice Juan, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿sabes qué? El tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¡Wow! La vida eterna consiste en conocerlo. Y aquel que dice que le conoce, pero no guarda sus mandamientos, está autoengañado, se ha engañado. Ahora bien, eso es en cuanto a yadá, en cuanto a conocer lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios, que le conozcamos, que seamos cercanos a Él. Ahora bien, Dios con nosotros es otro concepto del que quiero hablarte. Dios ha hecho pacto con nosotros. Y le decía a Xavi que me encanta el nombre de esta iglesia, Nuevo Pacto. Dios ha hecho un pacto con nosotros, con su pueblo. Dios no ha hecho un contrato con nosotros. Dios ha hecho un pacto. ¿Cuál es la diferencia entre pacto y contrato? Déjenme aprovechar para mencionarle esto. Bueno, el contrato se hace entre dos iguales. El pacto no. El pacto se hace entre un mayor y un menor. Dios es el mayor. Y yo, o en el caso de mi pareja, que ahora somos uno, somos el menor. En un contrato, ambas partes ponen condiciones. En un pacto, solamente el mayor pone las condiciones. En un contrato, si uno de los dos incumple, pues se acaba el contrato. Pero en el pacto no. Y finalmente, el contrato se hace por un tiempo, pero el pacto es para siempre. Y la Biblia declara que Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Y el fundamento de ese pacto, ¿saben cuál es? Tener un conocimiento íntimo de Dios.
Ese pacto de Dios está basado en que Él ya me conoce, pero en que yo le conozca. Jeremías 31, 33. Dice Dios: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley en ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces, aquí viene el pacto, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole: conoce al Señor. ¿Saben por qué? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues yo perdonaré su maldad y no me acordaré jamás de sus pecados. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Y el fundamento es que todos me conocerán. Y no será necesario decir: ven, conoce al Señor. Entonces, ese es el pacto que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Pero Dios en la Biblia también ha... ¿cuál es la palabra? Implementado. No, esa no es la palabra correcta. Bueno, Dios... Perdone, se me fue la palabra. Pero bueno, hay otro pacto que Dios tiene en su palabra. Y ese pacto es el matrimonio. El matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer con Dios. Recuerden, el matrimonio es un pacto. El Estado lo definió como un contrato, pero Dios lo define como un pacto. Y ese pacto, el fundamento del pacto matrimonial es la intimidad, el conocernos, el yadá íntimamente el uno al otro. Interesante. Hermano y hermana, hubo un momento en que tú decidiste casarte. Y en ese acto, tú invitaste a las personas más importantes para ti, a tu familia, y tú invitaste a un representante del Estado para que fuera formal, para que formalizara esa unión. Perdón. Y tú hiciste un pacto delante de Dios. Tú convocaste a todas esas personas para que fueran testigos del pacto que tú hiciste. Y probablemente tú dijiste algo como esto: yo, y pon tu nombre ahí, te tomo a ti, pon el nombre de tu cónyuge, como mi esposa o mi esposo, y me entrego a ti. Y prometo cuidar de ti y serte fiel en las alegrías y en las tristezas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Esas no fueron palabras bonitas, palabras románticas. ¡Ay, qué lindo! Toda la decoración, mira. No, eso fue un compromiso, un juramento, un pacto que tú hiciste delante de Dios y pusiste como testigos a toda la gente que es importante para ti. En ese pacto que ustedes hicieron el uno con el otro, se unieron e hicieron pacto delante de Dios. Y en tu matrimonio, Dios es quien pone las condiciones. No son ustedes que se ponen de acuerdo. No, Dios es el que pone las condiciones. Ese pacto no termina. Uy, sí, gracias. Genial, gracias. Ese pacto no termina porque uno de los dos no cumpla su parte. No, porque no es un contrato.
Es un pacto. Y ese pacto que tú hiciste es hasta la muerte. Hasta la muerte. Entonces, estamos diciendo que el fundamento del pacto matrimonial es el conocernos íntimamente. Pues entonces tú estás diciendo que el sexo es el fundamento del matrimonio. No, hemos llegado al punto. Hemos llegado al punto. La intimidad es el fundamento del matrimonio. No es lo mismo sexo que intimidad. El mundo nos enseña que sí es lo mismo. Sí es lo mismo, pero no. Cuando un hombre cualquiera se acuesta con una prostituta, no está teniendo intimidad con ella, está teniendo sexo con ella. Pero tristemente, para muchos matrimonios, incluso matrimonios cristianos, tienen una vida sexual intensa, qué bueno, pero tienen muy poca intimidad. Tienen muy poca intimidad. Si yo les pidiera, y no se lo voy a pedir, levanten la mano aquellos que han tenido intimidad en los últimos tres días. Seguramente cada uno de nosotros, en especial los hombres, va a pensar en base a si han tenido coito. Eso es lo que define. Así de perdidos estamos. Y no tiene que ver una cosa con la otra. El sexo no es un fin en sí mismo. El sexo es un medio para llegar a la intimidad. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Entender eso, que el sexo en sí mismo no es un fin. Para el mundo sí lo es. El hombre de la calle se esfuerza por ir al gimnasio, por estar bueno, por tener un cuerpo atractivo, y el viernes se pone su mejor camisa y se perfuma y se pone atractivo porque él anda buscando sexo. Él anda buscando ese fin, y cuando lo logra con cualquiera, con su novia o con cualquiera, los demás dicen, wow, qué exitoso. Este tipo sabe. No. El sexo no es un fin. El sexo es un medio para llegar a la intimidad. Déjame ponerte un ejemplo. Y en esto los hombres somos tan insensibles. Las mujeres son más sensibles. Pero déjenme exponerle esto. De pronto, una pareja está en medio del acto sexual y de repente a ella se le sale una lágrima. El hombre dice, wow, qué raro. El hombre no entiende. Nosotros no podemos entender esto. ¿Sabe qué tiene que hacer ese hombre? Detener el acto sexual para empezar a tener intimidad. Resulta que ella en ese momento vino a su mente cosas de su juventud. Cosas de su juventud, a lo mejor un tío que la manoseaba. Y ella, el corazón de ella está en eso. Y él lo que tiene que hacer es detener el sexo para tener intimidad, para acercarse a su corazón, dejar de acercarse a su cuerpo, para acercarse a su corazón y abrazarla y consolarla y decirle que con él ella se siente segura, que él la va a proteger siempre. Eso es intimidad. Eso es intimidad. No tiene que ver con sexo. No tiene que ver con sexo. Eso es una verdadera relación íntima. Perdón, he brincado algo.
las parejas que no tienen esa visión, están concentradas en el regalo de Dios, que es el sexo. Y entonces resulta que es natural que en la vida la libido en algún momento empieza a bajar. Y les parece raro, hay una crisis. No, pero es que no hay nada raro en eso, porque la vida también va a traer momentos de tristezas, de preocupaciones, va a traer niños, va a traer interrupciones de diferentes puntos. ¿Y qué está pasando? ¿Una crisis? No pasa nada, es lo normal. Es normal que en una pareja, en algunos momentos, no haya sexo. Pero lo que no es normal es que en una pareja, en algún momento, no haya intimidad. Porque eso es lo que Dios quiere. Va a llegar un momento en que ya dejamos de ser atractivos el uno al otro. Y vendrán, como les digo, situaciones. Ahora bien, el tener intimidad va mucho más allá del sexo. Es el poder yo acercarme a mi pareja y ser uno con ella. En Génesis capítulo 2, el Señor crea el matrimonio. Y en el versículo 24 y 25, Él da los 4 fundamentos de cuáles son esos fundamentos, esas columnas, esas 4 columnas del matrimonio. Las voy a enumerar rápidamente, pero solamente quiero ver una de ellas. Dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. Eso es absolutamente importante. Esa es la primera de las columnas. Dejar a su padre y a su madre, la relación más importante que esa persona, cada una de esas personas ha tenido durante toda su vida con su padre y con su madre, ahora debe terminar completamente y unirse. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y Eva su mujer, y no se avergonzaban. Míralo ahí, eso es lo que es la intimidad. El yo poder acercarme a mi esposa tal como yo soy, con mis complejos, con mis temores, con mis frustraciones, el uno con el otro, y ser aceptado con gracia por quien yo soy. Eso es lo que es tener intimidad. Eso es lo ideal en el matrimonio, el poder tener esa compenetración en el mundo al que salimos a trabajar. Muchas veces tenemos que hacer un papel, representar un rol como de quien yo no soy delante de las personas, usar caretas. Pero cuando yo llego a mi hogar, a la intimidad de mi hogar, no estoy hablando de sexo, a la intimidad de mi hogar, es mi lugar de descanso, es mi lugar de yo ser como yo soy. Claro, no estoy diciendo que puedo hacer lo que me dé la gana, porque hay cosas que tenemos que corregir, eso está clarísimo. Pero yo soy aceptado y acepto a mi pareja. De eso habla el estar desnudo y no avergonzarse. Pero si no se cultiva esa complicidad, ese compañerismo, entonces cuando salga a la calle voy a estar muy expuesto. Voy a estar expuesta a ese compañero de trabajo que me trata como una dama, que me dice tantas cosas bonitas y que cada vez se hace más difícil el rechazar la invitación a tomarnos un café para hablar del nuevo cliente. Se me hace difícil. O sea, me hace difícil quitar la vista de
de esa recepcionista nueva con esa faldita tan corta que le queda tan bien. Si no se cultiva esa intimidad, quedamos expuestos. Por eso la pareja tiene que esforzarse por ser cómplices. Me encanta esa palabra, por eso insisto en ella. Tenemos que buscar esa complicidad, ese compartir nuestros secretos que son solamente nuestros, que solamente tú y ella conocen. Que están entre un grupo de amigos y con solamente una mirada que nos damos, ya sabemos de lo que estamos hablando. Es esa comunicación, es esa comunión entre unos y otros. Y eso no viene solo con los años. Eso es algo que requiere esfuerzo, que requiere intención, que requiere pasar tiempo juntos, que requiere abrir el corazón el uno al otro. Requiere palabras, requiere hablar. Entonces, ¿cómo podemos, ahora ya en términos más prácticos y ya cerrando este tema, cómo podemos cultivar esa intimidad, ese conocimiento íntimo entre unos y otros? Bueno, Dios quiere que nos conozcamos mejor el uno y el otro. Dios nos hizo diferentes. Varón y hembra los creó. Dos diferentes. Si Dios hubiera querido, nos hace uno. Un solo sexo. Pero no, Él quiso hacer dos. Y son diferentes. Y aunque el Estado y la sociedad diga que somos iguales en todo, y las mujeres quieren competir en levantamiento de pesas y en MMA, los deportes extremos de boxeo y demás, no somos iguales. Sí, somos iguales en valor delante de Dios y delante del Estado. Tenemos la misma dignidad, pero Dios nos ha hecho diferentes. Aunque el mundo diga otra cosa, somos diferentes. Y gloria a Dios por eso, porque somos diferentes. Acéptalo, celébralo. Esa no diferencia es una de las razones de conflicto que más vemos en consejería. El no entender que somos diferentes, que tenemos roles diferentes, que Dios nos ha hecho diferentes. Y entonces, bueno, quiero traerte una lista de cosas que nos hacen diferentes el uno al otro. Pensamos diferentes, sentimos diferentes, reaccionamos diferentes y qué bueno. Gloria a Dios. Eso no es un conflicto, eso es algo bueno, pero tenemos que entendernos, conocernos el uno al otro. Y empiezo con una ilustración que uso a menudo y que es muy graciosa. Y resulta que está el hombre frente a su closet y el hombre dice: no tengo nada que ponerme. Y está la mujer frente a su closet y la mujer dice: no tengo nada que ponerme. ¿Saben que para el hombre significa no tengo nada planchado que ponerme? Para la mujer significa no tengo nada nuevo que ponerme. Estamos diciendo las mismas palabras, pero es que somos diferentes. Y cuando Elba me dice eso y yo veo su closet que está petado, como dicen aquí, yo digo, pero ¿cómo que no tienes nada nuevo, nada que ponerte? Mira cómo están las cosas. Hermanos, esto es importantísimo. Pensamos diferentes. El hombre piensa principalmente de manera racional. La mujer piensa
principalmente de manera emocional. Y eso es algo que no podemos entender. Eso es algo que no podemos entender. La mujer dice, es que yo siento que tú no me aprecias. Y el hombre, ¿qué hace de una vez? El hombre empieza, pero ¿cómo que no te aprecio? Mira, yo hice esto, esto y esto por ti. Entonces, ¿cómo que no te aprecio? El hombre está pensando de manera racional, pero ella le está diciendo lo que ella siente, cuál es su emoción. Y mi razón no va a consolar su emoción. Yo tengo que entender su emoción y vivir sabiamente con ella. Entender que ella no piensa como yo. Ella lo que quiere es un abrazo. Ella lo que quiere es afirmación de mi parte. No que yo razone, no que yo piense cosas. Y eso es importantísimo. En tercer lugar, bueno, cuando tú tengas un conflicto con tu mujer o con tu esposo, no dejes de pensar en esto. Es que estamos pensando de manera diferente. Trata de pensar como él o como ella está pensando. Lo que ella está queriendo decir. No podemos ponernos de acuerdo. Claro que no podemos ponernos de acuerdo. Es que tenemos que procurar, esforzarnos por entender, conocer al otro, yadá al otro. En tercer lugar, y esto es importante, sobre todo para las esposas. Las mujeres utilizan ambos hemisferios del cerebro al mismo tiempo. Los hombres usamos los dos hemisferios del cerebro, pero no al mismo tiempo. No al mismo tiempo. Las mujeres pueden pensar de esta manera: 1, 3, 5, 4, 2. Nosotros no. Nosotros tenemos que ir 1, 2, 3, 4. Tú no estás poniendo caso a lo que yo te estoy diciendo. Claro, es que yo todavía estoy pensando en el 1. Ya tú vas por el 3. Tenemos que entendernos. Sí, le estamos haciendo caso, pero tienes que llevarnos despacio. La mujer es buena escuchadora. Los hombres por naturaleza no somos escuchadores. No creas que tu esposo no te está poniendo caso. Es que tenemos esa limitación. Ninguno es mejor ni peor. Es que somos diferentes y tú tienes que entender esa diferencia porque Dios se complació en hacernos así. La mujer muy frecuentemente usa adverbios de intensidad. Tú nunca haces tal cosa. Cada vez tú haces esto. No, y entonces yo empiezo a pensar racionalmente, ¿cómo que nunca hago eso? No, yo lo hice el mes pasado, lo hice en tal ocasión. Es que la mujer no está pensando de esa manera, ella está expresando, por eso les gusta usar esos adverbios de intensidad, de exageración, esas hipérboles. Y esposas, tengan cuidado con eso, porque es que a nosotros eso nos confunde y nos irrita. Cuando tú dices que yo nunca hago esto, primero no es verdad y segundo, me ofende, me siento mal. Ay. Seguimos con las diferencias. Las personas, las instituciones y los especialistas que se ocupan de tantas cosas han calculado que la mujer habla 25,000 palabras al día y que el hombre habla 12,000 palabras al día. Uy, ese sí es un problema. El hombre se va al trabajo y ahí gasta casi todas sus palabras durante el día trabajando. Y llega a la casa
Y ya se le acabaron las palabras. Y la mujer ahora es que le quedan palabras. ¿Quién no ha vivido eso? Entonces, como les digo, cuando yo llego a casa, yo lo que quiero es sentarme en el sillón y desconectarme y ver una serie o ver noticias. Pero la mujer lo que quiere es hablar de todas las cosas que ha hecho en el día, porque quiere gastar sus palabras. En mi caso, Elba trabaja online y aconseja y escribe mucho. Yo no sé si esas palabras, las escritas, cuentan como parte de sus 25, pero yo tengo que luchar con eso. Y yo quiero amarla. Y yo quiero decirle que me interesan las cosas. Que me interesa que compró el tinte número 25. Porque el mes pasado usó el 24 y no le quedó bien. Y yo, oh, mira. Porque la amo. Porque la amo. Entonces, maridos, esforcémonos por amar a nuestras esposas. Que cuando nos hablen no sea mientras vemos el feed de Facebook o de YouTube o de Instagram. Pongámosle atención intencionalmente. Amémosla de esa manera. Como la mujer piensa más emocionalmente y nosotros más racionalmente, ellas tienen la bendición de parte de Dios de ser más sensibles a las cosas que pasan. Ay, mira a esa pobre señora pidiendo ahí en la calle. Y yo, no, ella pudiera estar trabajando. Fíjense la diferencia entre emoción y razón. ¿Quién tiene razón? Los dos. Los dos, en verdad. Pero tenemos que entendernos. La mujer es evidentemente más romántica y nosotros somos menos dados al romanticismo. La mujer se identifica por sus relaciones. Nosotros nos identificamos por lo que hacemos. Cuando vamos a una fiesta y conocemos a alguien, las chicas normalmente buscan conexión por relación. Ay, yo soy la sobrina de Lourdes. Ah, yo soy la amiga de Carmen. Nosotros no. Yo hago esto. Yo soy médico, o yo soy carpintero, o es por lo que hacemos que nos relacionamos los hombres. Y eso tenemos que entenderlo. Importantísimo. La mujer y el hombre tienen necesidades y son diferentes. Son diferentes necesidades. El apóstol Pablo en Efesios 5 habla al hombre y a la mujer casados y al final del capítulo les dice, mira, te lo voy a resumir todo. Que el hombre ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Wow, esas son dos cosas importantísimas en la relación. No pensamos igual. Maridos, tu esposa necesita sentirse amada. No, ella sabe que yo lo amo, que yo la amo. No, es que ella necesita de tu afirmación, de tu actuación. Ahora, esposas, tu esposo necesita sentirse respetado. Por eso, cuida mucho, sé sabia en la forma en que le hablas, en la forma en que lo calificas, en la forma... A nosotros no nos importa tanto que no nos expreses tu amor. Claro, no estoy diciendo que no lo hagas, pero más nos interesa tu respeto. Tu respeto. Eso es más importante para nosotros y tenemos que, como parejas, tener ese entendimiento, ese conocimiento. Déjeme entrar un poco
a la intimidad sexual, al acto sexual. Esto lo sabemos, pero parece que no lo aplicamos, sobre todo los hombres. La mujer se excita lentamente. Nosotros los hombres encendemos de un chispazo. Las mujeres son diésel, los hombres son de gasolina. Encendemos pronto y tenemos que entender eso. La mujer quiere ser tocada por todas partes, lentamente, retrasando la estimulación directa. El hombre no, el hombre quiere rápido, se excita rápidamente y quiere rápidamente en un punto. Pero tenemos que conocernos. En la mujer, oigan esto, varones, los sentimientos de amor la llevan al sexo. El hombre, el sexo nos lleva a sentimientos de amor. Déjenme repetir esto. Varones, escuchen. Cuando tú le muestras amor a tu esposa, amor de diferentes maneras, hay diferentes lenguajes de amor, pero cuando tú cuidas de ella, mi amor, no te preocupes, yo voy a fregarla, yo voy a recoger la mesa y cuando tú cuidas de ella, cuando tú la escuchas, cuando tú conversas con ella, esas cosas, esos sentimientos de amor la llevan al sexo. Nosotros no, nosotros es lo contrario. Y atención, mujeres, nosotros queremos ir al sexo inmediatamente y el sexo es lo que nos lleva a expresar nuestros sentimientos de amor. Eso es muy importante que lo tengamos pendiente. La mujer alcanza su madurez sexual entre los 30 y los 40 y el hombre alcanza su madurez sexual a los 20. Eso es algo muy importante también que la pareja tiene que estar preparada. La mujer se estimula por varios sentidos. El tacto, el olfato. La mujer necesita ser preparada. Nosotros los hombres nos excitamos por la vista y nos excitamos pronto. Entonces necesitamos conocernos, hacer ese balance. Finalmente, como les digo, los hombres al excitarnos por la vista, hermana, esa camiseta toda rota y toda caída, por favor, tírala. Esas batas que tú te pones, tíralas. Nosotros nos entusiasmamos, nos excitamos, nos estimulamos sexualmente por la vista. La mujer se estimula por el oído principalmente, por lo que tú le hablas, por tus actitudes. Por eso, fíjense que las mujeres, primero por eso el hombre es tan dado al porno, porque es ver. Y por eso las mujeres son tan dadas a las novelas románticas, a las películas románticas, que a nosotros no nos gustan tanto. Pero en esa película romántica, el protagonista es tan bien parecido y es tan delicado con ella. Él es tan bueno, mira cómo la trata con delicadeza. Por eso les gusta tanto y terminan entonces con un romance, con un beso tan romántico. Eso nos diferencia, es que somos diferentes, no por la cultura,
sino por la creación, porque Dios nos ha hecho así. Y no quieras que tu pareja sea como tú. No, no quieras eso. Yo quisiera que él fuera más sensible. Bueno, sí, tenemos que tratar de ser sensibles, pero no, tú no puedes esperar que ella sea que él sea como tú quieres. Yo quisiera que ella accediera a la intimidad más rápidamente. No, es que es su naturaleza, no es así, y tú tienes que entenderlo. Tú tienes que entenderlo. Termino con una ilustración que me gusta mucho hacer. Y es que en nuestra casa tenemos una lavadora y un lavavajillas. Los dos hacen la misma función, los dos usan agua, los dos se parecen, son del mismo tamaño, los dos se usan para lavar. Ahora bien, yo puedo poner ropa, lavar mi ropa en el lavavajillas. Sí, sí. Y se va a lavar, pero mal. Y yo puedo poner la vajilla en la lavadora. Sí, pero va a ser un desastre. Porque alguien diseñó la lavadora y el lavavajillas con una función, una manera. Si tú eres como yo, tú eres de los que nunca leen las instrucciones. Compro un aparato, sí, ya yo sé, y empiezo a darle como a mí me parece. Muchos de nosotros vivimos así con nuestra intimidad sexual. Dios la diseñó, pero nosotros queremos hacerlo como a nosotros nos parece, como nuestra intuición, Y Dios, el salmista dice, cuán preciosos son para mí tus pensamientos. Él se apropió de los pensamientos de Dios. Así que a ti y a mí nos toca decidir hoy cómo vamos a vivir nuestra sexualidad en nuestro matrimonio. Si es con el diseño de Dios, tal como Él lo creó, o si es con mi diseño. La sexualidad es una obra maestra del diseñador perfecto. Renueva tu entendimiento para que puedas entender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y que Él nos bendiga. Amén. Bueno, pues queríamos abrir un tiempo de preguntas y respuestas para que si hay alguna pregunta, pues la podáis plantear. Pediríamos pues a Robbie y Elba que pasen aquí. Y nada, con toda confianza, libertad, preguntad. Pueden utilizar
Cuando hagan sus preguntas, si les da vergüenza, pueden decir, yo tengo un primo que le sucede tal cosa. No, pero aprovechando eso que Robbie dice, vamos a contestar preguntas de manera general, sin entrar en detalles específicos, por supuesto, y sobre todo guardando, ¿cómo decir?, como la dignidad, el respeto de nuestra pareja, nuestro cónyuge. O sea, vamos a contestar principios generales. Algo que me gustaría decir es que las cosas que Robbie compartió pertenecen a un entrenamiento, un curso que recibimos para consejeros, y aunque por un lado o por otro podemos poner algún detalle personal, son principios generales. Médicamente se ha comprobado lo de los hemisferios. El hombre está cableado de una manera diferente, por decirlo así, que la mujer. Normalmente, o sea, lo general es que la mujer sea emocional y que el hombre sea más analítico, pero puede haber perfectamente el caso contrario. Y conocemos casos contrarios donde el hombre es el emocional y la mujer es la que es más analítica. De hecho, me encanta, hay un pastor famoso que él es así, él es el que es totalmente emocional, y él le dice a su mujer, por favor, háblame, y su manera de servirla es lavando los platos para ganar su atención, su afecto, y él lo ha dicho en las redes abiertamente. Así que... No digas que es John Piper para que... John Piper. Sí, pero es una buena aclaración, porque Robbie decía, los hombres somos, pero es principalmente. Las mujeres generalmente somos de determinada manera, pero estas son cosas que son de manera general, no individual de nosotros dos. Entonces, dicho eso, si hay alguna pregunta. Hola, buenos días. Mira, mi pregunta es basada en esto que, a ver, cuando llega el marido a casa, que llega cansado, pues nosotros vivimos una cosa, digamos, a la inversa, porque yo no trabajo, estoy en casa, llevo la casa, lo hago todo, y es ella la que trabaja mucho, y llega a casa y no tiene ganas de hablar, está cansada, a veces no quiere ni cenar. Si no la puedo dejar sentarse, porque si se sienta se duerme. Se duerme. Digo, no te sientes, come algo. Y claro, te hace pensar, ¿no?, después de escuchar lo que he escuchado. Y bueno. Contesto yo. Te puedo entender. Muchas veces, o sea, el diseño de Dios es perfecto. Y en el diseño de Dios, en el Edén, estaba que el hombre fuera el proveedor. Dios crea a Adán, y en Génesis, creo que es 1:19 o 2:19, lo pone en el huerto para que lo labre y lo guarde. Pero la mujer no está creada todavía. Es luego que él crea a la mujer, la trae a él, y cada uno de ellos, o sea, cada uno de nosotros, reflejamos a Dios de una manera diferente. En ese diseño perfecto, el hombre iba a ser el que iba a proveer, pero vivimos en una cultura, en una sociedad, en un tiempo, y sobre todo producto del pecado, donde ambos tenemos que trabajar. Muchas veces pasa lo que estás compartiendo, que ella es la que tiene que salir y él se queda, pero esa es una inversión del diseño. Ahora, ¿qué pasa en esos momentos? Nuestro consejo siempre es a la mujer: a pesar de que tengas que trabajar, reserva tus mejores fuerzas para tu esposo y para tus hijos. Porque a veces dentro de la voluntad de Dios está que por un tiempo o por la razón que sea, por una enfermedad, sea la mujer la proveedora, pero tiene un rol principal, que es su marido y sus hijos. Entonces, el día que nos presentemos delante de Dios, no vamos a dar cuenta por el dinero que ganamos, las mujeres, o por cómo hicimos provisión para el hogar.
vamos a dar cuentas por lo que Dios diseñó para nosotras. Entonces, es buscar el balance y orar. Orar porque Dios puede proveer otro trabajo. Dios puede cambiar las cosas. Cuando buscamos su plan, su dirección, su diseño, Dios puede cambiar las cosas. Y de esa manera, Dios es honrado porque podemos llevar a cabo su diseño. Pero lo normal, sí, pasas el día fuera de la casa y lo que quieres es acostarte, pero aún mamás con niños pequeños, guardar esas fuerzas para llegar al hogar y ahí derramar tu mejor momento. Porque para eso fue que fuimos creadas. Quiero abundar en una palabra que dijo Elba, y ella dijo por un tiempo. No queremos ser insensibles. Habrán tiempos en que tengamos que tener 2 empleos. Pero Romanos dice 12:2 dice que no nos conformemos a lo que la gente hace, sino que transformemos nuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Es que la voluntad de Dios puede ser comprobada. De hecho, se nos está mandando a comprobar y que nosotros trabajemos en dos turnos toda la vida o por un largo tiempo. Esa no es la voluntad de Dios. Ni es bueno, ni es agradable, ni es perfecto. Entonces, yo tengo que ver, yo tengo que analizar y transformar mi entendimiento. Si, como dice Elba, ¿qué yo estoy sacrificando? Porque a veces sacrificamos cosas que son muchísimo más importantes. Entonces no me refiero a este caso en particular, pero si se está sacrificando tu intimidad sexual, no tu relación sexual, sino tu intimidad, bueno, tengo que revisar porque este trabajo o este ingreso adicional es algo temporal. Pero mi pacto hasta que la muerte nos separe es de tener intimidad y de cultivar esa intimidad y de gozarme en ella. De nuevo, puede haber tiempos de trabajar, de tener 2 trabajos. Y insisto con los trabajos. A lo mejor no son trabajos, a lo mejor son otras actividades, a lo mejor es el cuidado mismo de los niños. Eso está afectando mi intimidad, mi complicidad con mi esposo. Bueno, por un tiempo está bien, tenemos que entenderlo, pero eso no se puede extender en el tiempo porque esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Sí. Quiero hacer una ilustración. Robbie ha hablado mucho de la intimidad y que la relación sexual es un medio para llegar a esa intimidad. Piensen que conocemos personas que quizás él queda paralítico de por vida. Puedo pensar, por ejemplo, no sé si la conocen, Joni Eareckson Tada se casó siendo cuadripléjica y entre Ken, su esposo, y ella hay una intimidad que no tiene que ver con que ella sea una mujer que pueda hacer las cosas como otra cualquiera. O charlista famoso, Nick, el que le faltan las piernas y los brazos. Él está casado, tiene hijos de él. Pero, ¿por qué traigo estos casos a colación? Porque quizás tenemos familiares, amigos. Lo importante es esa intimidad, es esa complicidad. Al final, todos vamos a envejecer o podemos enfermar, pero la vida es un camino para prepararnos para cada vez más tener más intimidad uno con el otro. Y esa intimidad querer que refleje tan abierto como somos con Dios cuando hablamos con Él. Que Dios conoce nuestras palabras sin haberlas pronunciado. Entonces, que nuestros esposos o las esposas conozcan así, se conozcan uno al otro. Buen día, Robbie y Elba, qué bueno verlos nuevamente. Mi pregunta es con respecto a esto de
los racionales, los sentimentales y cuando ocurre un desacuerdo. Cuando no nos ponemos de acuerdo, y muchas veces ocurre que dale y no llegamos a un acuerdo, y tampoco sin llegar a airarnos, ni pecar, ni molestarnos, y mucho menos que se ponga el sol ante nuestro enojo o en nuestro desacuerdo. De acuerdo a su experiencia, ¿quién tiende más a ceder en ese momento, ¿no? O a lo mejor esto es algo muy específico, no tan general, o depende de cada pareja, pero tengo esa curiosidad. Qué bueno. Claro, eso es muy raro. Todo matrimonio pasa por eso. Sí, mucho. Depende de cada uno. Hay temperamentos diferentes. Hay gente que es más, ¿cómo se llama? Más colérica, más sanguínea, más melancólica. Entonces depende, eso va a depender de cómo reaccionemos. Pero lo importante es algo que tú dijiste, o sea, ¿cómo vamos a resolver eso? Y es algo que Rob y yo siempre enseñamos. No tenemos, o sea, estamos de acuerdo en que no tenemos que estar de acuerdo. No sé si se entiende o si me doy a explicar bien. Hemos llegado a la conclusión, por lo que hemos aprendido, de que no siempre tenemos que estar de acuerdo, no siempre tenemos que tener la misma visión con respecto a un punto que ha generado quizás una conversación medio polémica, pero tú tienes una convicción, yo tengo otra, y mientras no haya pecado de por medio, mientras no se cruce un principio de la palabra que estemos violentando, no hay por qué estar de acuerdo en una misma mente, con preferencias, con deseos. Yo lo ilustro siempre de una manera muy simple. A mí me encanta el helado de chocolate, a Robbie le encanta el de vainilla. Quizás nunca nos vamos a poner de acuerdo de cuál es mejor de los dos, porque él tiene su gusto y yo tengo el mío. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿En qué no estamos de acuerdo? Está bien, quédate con tu helado de vainilla, yo me quedo con el mío de chocolate. Es sencillo, pero muestra el hecho de que no siempre hay que llegar a una misma mente en el matrimonio. Con respecto a los hijos y a la crianza, sí debemos mostrar una misma visión, aunque internamente quizás haya cosas donde uno sea más flexible que el otro, pero eso habla en la pareja, pero mostramos una misma cara a los dos. Pero no sé si eso contesta a tu pregunta. Quiero ampliar lo que dice Elba. ¿Van a haber diferencias en el matrimonio? Por supuesto que sí, porque es que somos diferentes. Es decir, Dios nos hizo diferentes, pensamos diferentes, sentimos diferentes, todas las cosas que acabamos de decir. Ahora, una cosa es una diferencia y otra cosa es un conflicto. Esas son dos cosas muy diferentes, muy diferentes. El conflicto se da cuando yo meto mi orgullo al asunto. A la diferencia, cuando yo meto mi orgullo se convierte en un conflicto. Como bien dijo Elba, cuando nosotros vemos que el conflicto se acerca, paremos, porque es que no vamos a terminar en nada. Estemos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Y entonces así el sol no se pone sobre nuestro enojo. Sencillamente estamos de acuerdo en eso. No hemos resuelto. Ahora, a ella le gusta el de chocolate y a mí me gusta el de vainilla. ¿Qué hay de postre? Helado. ¿De qué? De chocolate. ¿Y tú no compraste de vainilla? No. Es que mira, es que tú siempre compras de chocolate solamente. Ya le estoy diciendo, tú eres una egoísta, porque yo me sentí ofendido porque ella no compró el helado que a mí me gusta. Y entonces ahí nos vamos en esa discusión porque ya metimos nuestro orgullo. Pero vuelvo al punto, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, lo paramos ahí, pero Dios ha provisto, primero, su infalible palabra. Esa ha sido una de las mayores bendiciones de nuestra vida. Nosotros hemos decidido que la palabra de Dios sea el árbitro en todo lo que nosotros hacemos.
Y el que pierde, entre comillas, no tiene que sentirse avergonzado. Y el que gana, atención, tampoco se lo entrega en su... no, tú decías tal cosa. No, misericordia, gracia. Dennos, en el caso de los varones, o a nuestra pareja, démosle una salida honrosa. No tenemos que humillarla, Pero en segundo lugar, Dios ha provisto en su iglesia personas sabias, personas con canas espirituales, personas con conocimiento bíblico que nos van a ayudar. No a ver quién tiene la razón, porque es que en el matrimonio no se trata de eso. En el matrimonio, cuando uno de los dos gana, el matrimonio pierde. Piensen en eso. Si yo quiero ganar, yo le estoy haciendo daño a mi matrimonio. No se trata de yo ganar, de imponer mi posición. Se trata de yo agradar a Dios. Agradar a Dios, porque eso es lo que va a darle valor a nuestro matrimonio. Y la verdad es que normalmente las discusiones que hacemos son tan tontas, que nosotros preferimos, nuestro orgullo nos lleva a deshonrar a Dios y a humillar al otro con tal de yo salir delante. Y por eso esos descansos que nos damos, que a veces son muy largos, a veces si esa diferencia no es de mayor importancia, pues le damos largas. Y a veces hasta se queda así, nada, no estamos de acuerdo. Pero hay otras, como la crianza de los hijos y demás, que esas sí tenemos que resolverlas más pronto, pero ahí está la palabra de Dios. Y ahí están los hombres que Dios ha puesto para aconsejarnos. Como habéis hablado sobre el tema de la intimidad y en especial la intimidad sexual, ¿qué diríais a matrimonios en los que uno de los dos no es creyente y su visión de la sexualidad es totalmente como la del mundo? Entonces, claro, yo pienso, por ejemplo, en una mujer que su esposo pueda ser no creyente y ella ve la intimidad sexual bíblicamente, pero él pues usa los medios del mundo para satisfacerse. Es muy común lo que estás diciendo, sobre todo cuando una de las partes, y normalmente el hombre, quiere introducir dentro de ese marco de intimidad sexual otras cosas, como la pornografía, todo lo que honre a Dios, todo lo que no sea pecado, la mujer debe consentir. Pero me refiero específicamente a la pornografía porque a veces esa es la queja más constante, o lo que se usa ahora mucho, ustedes saben, el trío o el intercambio de parejas. Nada de eso, eso es pecaminoso. Si yo fuera una mujer que me veo en ese contexto de tener un esposo inconverso, yo le diría: mira, mi amor, aquí estoy para ti, me complazco en complacerte, en tener esa relación contigo, pero hay cosas que por amor y temor a Dios yo no voy a entrar en ellas. Eso se habla. Tener una mujer anciana que la pueda guiar y aconsejar. A veces a la mujer le da mucha vergüenza ir donde un pastor, sobre todo, a hablar temas como ese. Si es necesario hay que hacerlo, pero sobre todo una mujer de fe, de la palabra, que pueda guiarla. Y tú tienes que honrar a tu esposo en la intimidad, aunque no sea creyente. O sea, es lo mismo, porque es como para el Señor, y Dios fue que creó y dijo que era bueno en gran manera. Entonces esto es algo que es un regalo de Dios, es placentero, es para nuestro deleite, y que el hombre no sea creyente, el único problema es que quiera en ese lecho hacer cosas que lo mancillen.
Honroso es el lecho sin mancilla y la palabra que se usa ahí es coito. Entonces, coite. Ajá, del griego coite. Entonces, realmente es esa unión, ser una sola carne sin nada más, sin nadie más. No sé si... perfecto. Es difícil. No es fácil. No hay más. Si no hay más, un recordatorio. Es un regalo de Dios. Un regalo que Dios dio a la pareja para que haya más amor, más compenetración, más intimidad emocional, pero está guardado dentro de un marco que se llama matrimonio. Y así debemos pasarlo a nuestros hijos. Y padres, háblenle lo más pronto posible y desde que sea necesario a sus pequeños. Vivimos en un mundo sexualizado, no sensualizado, sexualizado. Y con los móviles, con la tecnología, donde están, muchas veces no nos damos cuenta, la música, no nos damos cuenta de cuánta influencia sexual hay para nuestros pequeños. Y a veces vemos pequeñitos que ya empiezan a preguntar, porque a veces es en el colegio, en edades tempranas donde escuchan o les enseñan. Entonces, anden primero ustedes delante, rápidamente, y toquen el tema como lo más natural del mundo, porque es hecho por Dios y es un regalo. Enséñenle que es un regalo para el matrimonio. Es una exhortación. Nosotros tuvimos la bendición de que hubo una mujer anciana que habló conmigo mientras yo estaba todavía con uno de los niños en cuna, o sea, estaba todavía lactando. Y ella me enseñó cosas que luego pusimos en práctica con nuestros hijos y le hablábamos claramente, en la medida en que sabíamos lo que ellos necesitaban, porque uno empieza a darse cuenta. Y si no hablan, entonces empiecen a preguntar, porque saben y no lo quieren decir. Entonces es un consejo solamente final con respecto al tema, enseñarle que hay belleza, hay pureza, Dios fue que lo hizo y es un regalo para nosotros. Bad Bunny es un cantante puertorriqueño que espero que lo conozcan, espero que hayan escuchado de él y sepan de qué estoy hablando. Bad Bunny por tercer año consecutivo ha sido el artista más escuchado en Spotify a nivel mundial. A nuestros jóvenes les encanta Bad Bunny. Una de las canciones más famosas de Bad Bunny, dicen, perdone la crudeza, me encanta cuando te pones en cuatro. ¿Qué ustedes piensan que nuestros hijos, cuando escuchan eso, dirán, sí, él se refiere a la relación sexual? No, ellos van a decir, ¿y qué pones en cuatro? ¿Qué pones en cuatro? Me siento mal hablando esa basura, esa grosería desde un local como esta iglesia. Pero es que necesito decirles, padres, su hijo, su hija, va a ir donde el compañerito. Si ustedes no le abren la puerta, va a ir donde el compañerito a preguntar qué significa eso. Y el compañerito le va a dar la explicación, como me la dieron a mí, en muchísimas cosas. Y él se va a quedar, tu hijo se va a quedar con eso. Y cuando tu hijo venga, cuando tu hijo venga y te pregunta, mami, ¿qué significa tal cosa? Mira, no te escandalices, porque si tú haces eso, jamás va a venir donde ti. Va a ir de nuevo donde su compañerito que entendió y le respondió correctamente.
Tenemos que entender que estamos en una revolución sexual enorme que no ha terminado y que va a peor. Tenemos que abrir los ojos con nuestros hijos. Y esa canción de Bad Bunny es una de ellas, Pero te animo a que te enteres de qué están escuchando tus hijos. Va, yo una pregunta final. Habéis hablado de intimidad, sexualidad, que no siempre necesariamente tienen que ser al mismo tiempo o parejos. ¿Puede entonces una mujer decir, por ejemplo, bueno, pues yo decido o me niego a tener sexualidad porque siento que no tengo intimidad? Digo mujer porque normalmente es algo que alegamos más las mujeres. Para el hombre se aplica igual si lo alegara. Dura, pero no hay derecho. No hay derecho. ¿Por qué? Porque el pacto matrimonial conlleva ser una sola carne. Entonces, quizás por cosas que pasan en la pareja, hay cargas emocionales, hay problemas sin resolver donde no hay una intimidad de corazón, de emoción, de conocerse. Acuérdense que es la palabra yadá, es conocer a mi pareja en cómo, qué luchas tiene, qué pensamientos tiene, cosas que pueden afectar, pero tenemos que honrar a Dios, porque en el diseño perfecto de Dios, si están juntos como matrimonio, debe haber sexualidad. Eso los protege, pero sobre todo al hombre. Entonces, de la única manera que quizás una mujer puede decir no, es porque hay algo que la pone en peligro o que él no puede, por un problema físico, pero no emocional. No decir yo no quiero, porque no siento que tengo intimidad. Trabaja esa parte de la intimidad y no siempre la intimidad se da en la cama, se da luego. O sea, eso es lo que nos une. Pero es ese compartir, esa complicidad, como decía Robbie, ese conocernos, mirarnos solamente y saber de lo que estamos hablando o de lo que el otro quiere, o si estamos cansados en un lugar, nos miramos, nos reímos, sí, vámonos. A eso nos referimos, es el conocerse. Pero la manera es por donde se llega ahí, es cuando Dios nos convierte en una sola carne. Lo otro hay que trabajarlo. Lo otro se va y se busca ayuda para que haya un conocimiento de los dos que los lleve a poder completar esa intimidad. No sé si tú estás de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo y quiero decir otra cosa, es que esa mujer o esa hermana no ha entendido cuál es la voluntad de Dios. No ha entendido cuál es el diseño de Dios. Ella quiere llegar a la intimidad directamente, saltando. Y no, es que Dios ha establecido la sexualidad como el medio para llegar a ese nivel de intimidad. Eso no se llega, no hay atajos para, sí, es que tenemos que tener intimidad tú y yo, que no sea sexual. No, es que no es así. Es que no es así. Eso requiere tiempo, palabras, esfuerzo, sacrificios, requiere muchas cosas. Esa persona no escuchó cuando yo dije que somos diferentes. Y ella está queriendo que su marido sea como ella es. Y no, Dios nos hizo diferentes. Y déjeme decirle, esa persona está abusando de su marido. Así como ellas necesitan sentirse amadas y nosotros respetados, y el esposo dice, no, es que yo la respeto, que sentirse amada, no, que se sienta respetada igual que yo. No, es que somos diferentes. Entonces, esa persona, esa hermana, esa mujer está corrompiendo, está desechando
diseño de Dios, la voluntad de Dios para su vida. Ella la está acomodando a su deseo. Ella está lavando la ropa en el lavavajillas. Porque ella le gusta más así. Y no va a funcionar su matrimonio. Sencillamente no va a funcionar porque no es la manera en que Dios ha establecido. Y como dice Elba, lo está exponiendo y probablemente termine en una infidelidad. Y al final, quizás para cerrar, al final, el único que nos complementa, que nos satisface, que llena cada anhelo de nuestro corazón, aun si nuestros cónyuges no lo hacen, es el Señor. Fuimos creados para Él y solo en Él nuestra alma tiene deleite y contentamiento. Entonces, es refugiarnos en el Señor, ya sea que conozcamos, que tengamos esa intimidad con nuestros cónyuges o no. Nuestro Dios es el único que va a poder satisfacer cada anhelo, cada deseo que nos anhela y nos conoce, y sabemos que podemos ir donde Él y ni siquiera tener que abrir la boca, porque ya Él sabe la palabra. Entonces, si estás en esa situación, el consuelo es refugiarte y anhelar la intimidad con el Señor en su palabra y en comunión con Él. Y Dios, si eres obediente y satisfaces a tu esposo, Dios se encargará de ir trabajando cosas. Muchas veces quien tiene que cambiar somos nosotras. Normalmente es así. Dios comienza conmigo, me cambia a mí y luego empieza a cambiar al otro. Cuando el otro ve el cambio en mí. Ese es el patrón que se da en consejería normalmente. Sí, y les insisto que el matrimonio, lo que ellos se comprometieron es un pacto. No fue un contrato. Bueno, como él no me da esto, pues yo no le voy a dar esto. No. Eso es un contrato. Pero el pacto, dije, yo tengo que cumplir el pacto, aunque el otro no cumpla. Claro, lo ideal es que cumplan los dos. Pero decir que si él no me da esto, yo no le voy a dar esto, es un abuso.